Muy buenos días, profesora Amanda Salazar. Le saluda Ángel Rojas de acá de Chile. Hoy le voy a explicar un poco acerca del cuadro comparativo con respecto a los tipos de soldaduras especiales. Eh, en cuanto a la explicación que voy a realizar hoy en día, voy a destacar lo que son los procesos, los equipos, las características y los ejemplos de cada tipo de soldadura especial. Mediante investigaciones realizadas, descubrí que existen en sí como cuatro formas generales de soldadura, las cuales abarcan un subgrupo de otras soldaduras. Por ejemplo, en la soldadura a presión, que es un proceso sólido, esta abarca lo que es soldadura en frío, soldadura por forjado o por resistencia. En la soldadura en frío, conlleva un subtipo también de soldadura que son la soldadura por ultrasonido, por intentación y por explosión. También está la soldadura por resistencia que conlleva un subgrupo de soldadura que son la soldadura continua, la soldadura por proyección, por punto, a tope y por electroescoria. En cuanto a los procesos de esta soldadura es homogénea y en su proceso las piezas que se van a unir se presionan entre ellas ejerciendo una gran fuerza y mediante la fricción se produce una energía que calienta las piezas de tal manera que se funden y quedan fusionadas. Se trata de la fusión molecular entre las superficies de las partes a unir. En cuanto a sus equipos, por ejemplo la soldadura por forjado, normalmente son la forja y el martillo, donde la pieza se calienta a una forja entre los 1300 y 1400 grados Celsius y luego se une mediante la presión ejercida por el martillo. En sus características, en cuanto a sus características, es un método de soldeo muy económico para la producción de volúmenes pequeños, tiene procesos mecánicos más simples que otros métodos de unión, es un proceso de soldadura de buena calidad y uniforme y no posee deformaciones ni cambios en su estructura. En cuanto a los ejemplos, esta se utiliza para la soldadura de hierro común y también para unir ciertas piezas, por ejemplo en la antigüedad que se usaba para la fabricación de los eslabones de la cadena. En la soldadura por fusión. Este tipo de soldadura es un proceso líquido, el cual abarca otros subtipos de soldadura, los cuales son la soldadura oxiacetilénica, aluminio térmica, de haz electrónico, soldadura láser y la de arco eléctrico. Y esa de arco eléctrico conlleva un subgrupo también que son la de electrodo revestido, arco sumergido, arco abierto, la soldadura mixta, la hidrógeno atómico y por plasma. En cuanto a estos procesos, es un proceso de soldadura homogénea o autógena. En cuanto a su proceso, se trata de calentar dos metales a muy alta temperatura eh, hasta que se derritan y se unen entre ellas. Estos procesos de fusión se pueden realizar con o sin metal de aportación, por lo general sin aplicar presión y a temperaturas superiores a las que se trabaja en soldaduras ordinarias. En cuanto a los equipos, por ejemplo, en la soldadura oxidatilénica, el equipo común que se utiliza son los cilindros de presión, los cuales es uno de oxígeno y uno de acetileno. Tiene manos reductores para reducir la velocidad del paso del gas y del acetileno. Tiene válvulas cortafuego, unas mangueras, la cual tiene una regulación conectada, y el mango del soplete y la boquilla del soplete en ella. En cuanto a las características, esta tiene menor esfuerzo con relación a la soldadura por presión. El soldador tiene el control de la temperatura, es muy fácil de realizar, es muy económica, es muy popular en la industria y suelda materiales ferrosos y no ferrosos. Un ejemplo de su aplicación que se utiliza en la industria automovilística, la naval, hasta en la construcción o en diferentes talleres comunes que se ven hoy en día. También es importante mencionar la soldadura blanda y la soldadura fuerte, las cuales son un proceso de soldadura sólido-líquido. Y en cuanto a la soldadura blanda, en los procesos, es un proceso donde el material de aporte se funde con una temperatura de fusión menor a los 450 grados Celsius y y se distribuye por acción capilar entre la superficie de las piezas a unir.
Estos métodos de calentamiento son similares a la soldadura fuerte, pero en este caso el material de relleno se le llama soldante. En cuanto a los equipos, en sus equipos se utiliza un dispositivo de calor como un soldador lápiz, soldador industrial, pistola de soldar, soldador de gas o llamado soplete. Se utiliza un fundente en polvo, también puede ser en pasta o en líquido, y el metal de aportación puede ser el estaño plomo en cuanto a electricidad, en electrónica, radiadores, el estaño antimonio, como en el estaño antimonio plomo, como en la plomería y la calefacción, el estaño plata que se utiliza en envase de alimentos, el estaño zinc en uniones de aluminio, el plomo plata en uniones de temperatura elevada, y otros son el zinc aluminio, el cadmio plata y el cadmio zinc. En cuanto a la característica de este proceso, son relativamente baja la cantidad de energía que se utiliza en este proceso y el calentamiento puede realizarse de diversas maneras. La unión es muy de buena conductividad eléctrica. Se puede hacer costuras en envases herméticos al aire y a líquidos. Y es fácil de reparar y retrabajar por la baja temperatura de fusión del material de aporte. Un ejemplo de este tipo de soldadura es que este se utiliza en las uniones mecánicas, las cuales no están sometidas a esfuerzos ni temperaturas mucho mayores. Por ejemplo, en los empalmes electrónicos, en los juguetes, en las piezas ornamentales, hasta en motores de aviones y de vehículos espaciales. En cuanto a la soldadura fuerte, este es un proceso que se aplica sobre los 400 grados Celsius y también es utilizada como son los sopletes, la soldadura fuerte, que en cuanto a su equipo se utiliza un fundente el cual se calienta mediante un soplete y luego se le aplica el material de aporte en forma de varillas como alambres o pasta metálica. En cuanto a las características, la más importante característica es que son muy destacables en cuanto a la junta de soldadura fuerte. Tienen una alta resistencia y el bajo calor que utiliza para hacerla. En los ejemplos, por ejemplo, esta tipo de soldadura, en cuanto a su ejemplo de aplicación, se utiliza para unir metales que se utilizan en los equipos de fabricación, por ejemplo, en las calefacciones, en las tuberías de aire acondicionado, en las de refrigeración y entre otras. Sin más que agregar, profesora, muchas gracias.